Imagina esto, una tienda de campaña desgarrada desde adentro, en medio de la nada helada, con todas las pertenencias y el equipo de supervivencia abandonados como si una urgencia invisible y aterradora hubiera obligado a sus ocupantes a huir hacia una muerte casi segura. 9 excursionistas experimentados, jóvenes, llenos de vida, desaparecidos. Cuando los encontraron, la escena era tan extraña, tan ilógica, que incluso hoy, más de 60 años después, la explicación oficial parece un cuento mal contado, una cortina de humo para ocultar algo mucho más oscuro. Bienvenidos al incidente del Paso Dyatlov, y a la pregunta que sigue helando la sangre: ¿qué secretos inconfesables escondió la investigación oficial? Era finales de enero de 1959. En la entonces Unión Soviética, un grupo de 10 estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, de 23 años, se preparaban para una expedición que pondría a prueba su resistencia y habilidad. Todos eran esquiadores y montañistas experimentados, familiarizados con las duras condiciones invernales de los montes Urales. Su objetivo era alcanzar la montaña Otorten, un desafío de categoría 3, la más difícil en esa época del año. Planeaban recorrer al menos 300 kilómetros a través de la nieve virgen y los bosques helados del norte de la región de Sverdlovsk. Llevaban diarios, cámaras fotográficas y un entusiasmo que contagiaba. Eran la flor innata de la juventud soviética, listos para conquistar la naturaleza. El grupo estaba compuesto por 7 hombres y 3 mujeres. Igor Dyatlov, el líder carismático y planificador meticuloso. Zinaida Kolmogorova, una de las chicas, fuerte y determinada, había escrito en su diario sobre la emoción del viaje. Lyudmila Dubinina, otra de las jóvenes, descrita como valiente y alegre. Alexander Kolevatov, un estudiante reservado pero confiable. Rustem Slobodin, graduado reciente, conocido por su fortaleza física. Yuri Krivonisenko, alegre y bromista. Yuri Dorosenko, también estudiante, fuerte y capaz. Nikolai Tibeaux-Brignoye, con raíces francesas, conocido por su buen humor. Y Semyon Solotaryov, el mayor del grupo, con 38 años, un instructor de turismo que se unió a ellos y cuyo pasado tenía algunas lagunas que luego alimentarían especulaciones. El 10º miembro, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición tempranamente, el 28 de enero, debido a una ciática severa. Una dolencia que, irónicamente, le salvaría la vida y lo convertiría en el único testigo de los primeros días y, más tarde, en un hombre atormentado por la pérdida de sus amigos y las incógnitas de su muerte. Los primeros días de la expedición transcurrieron según lo planeado, o al menos eso reflejan las entradas en los diarios y las fotografías recuperadas. Imágenes de sonrisas congeladas, paisajes nevados, momentos de camaradería alrededor de fogatas improvisadas. El 1 de febrero, el grupo comenzó la aproximación a la base de la montaña Kolatsiakl, que en el idioma mansi local significa montaña muerta. Un nombre premonitorio, aunque en ese momento, para ellos, solo era otro obstáculo en su aventura. Según sus planes, debían haber establecido su campamento en una zona boscosa, más protegida del viento y el frío extremo. Sin embargo, por razones que nunca se aclararon del todo, montaron su tienda en la ladera expuesta de Kolatsiakl, a poco más de 1,5 kilómetros del refugio del bosque. ¿Fue un error de cálculo? ¿Una decisión deliberada para practicar acampada en condiciones extremas? ¿O quizás algo los desvió de su ruta original? Esta decisión sería uno de los primeros eslabones en la cadena de eventos inexplicables. Se esperaba que Dyatlov enviara un telegrama el 12 de febrero, una vez que regresaran a Visay, el último asentamiento habitado en su ruta. Pero el telegrama nunca llegó. Al principio, la ausencia de noticias no causó una alarma excesiva. Los retrasos en este tipo de expediciones eran comunes. Sin embargo, a medida que los días pasaban y el silencio se prolongaba, la preocupación de las familias y amigos creció hasta que, finalmente, el 20 de febrero, se organizó una operación de búsqueda y rescate. Lo que encontraron superaría las peores pesadillas de cualquiera. El 26 de febrero, el equipo de búsqueda avistó desde el aire la tienda de campaña del grupo. Estaba en la ladera de Kolatsiakl, parcialmente cubierta de nieve y, extrañamente, abandonada. Al acercarse, los rescatistas se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. La tienda estaba rasgada y cortada, pero no desde el exterior,
como si un animal o una persona hubiera intentado entrar. No. Los cortes, hechos con un cuchillo o un objeto afilado, provenían inequívocamente del interior. Era como si los excursionistas hubieran sentido una necesidad imperiosa y aterradora de escapar de la tienda tan rápidamente que no tuvieron tiempo de abrirla por la entrada principal. Dentro, todas sus pertenencias estaban allí: ropa de abrigo, botas, sacos de dormir, comida, incluso el dinero y los objetos de valor. Todo parecía ordenado, como si hubieran sido interrumpidos en medio de la preparación para dormir. Los diarios y las cámaras también estaban allí, lo que permitiría reconstruir sus últimos días, pero no su última noche. Afuera, en la nieve, se encontraron 9 pares de huellas. Huellas que descendían la ladera en dirección al bosque. Algunas de estas huellas eran de pies descalzos, otras solo con calcetines, y unas pocas con una sola bota. En temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero, huir de la protección de la tienda sin el calzado adecuado era una sentencia de muerte. ¿Qué pudo haber provocado tal pánico, tal terror irracional, como para hacerles cometer un acto tan suicida? Siguiendo el rastro de las huellas, a 1,5 kilómetros de distancia, al borde del bosque, bajo un enorme y viejo cedro, los equipos de rescate hicieron el primer hallazgo macabro. Encontraron los restos de una pequeña fogata y, junto a ella, los cuerpos de Yuri Krivonisenko y Yuri Dorosenko. Estaban descalzos y vestidos únicamente con su ropa interior. Sus manos estaban quemadas y despellejadas, como si hubieran intentado trepar al cedro o avivar desesperadamente las llamas. Las ramas del cedro, hasta una altura de 5 metros, estaban rotas, sugiriendo que alguien había intentado subir, quizás para obtener una mejor visión, o para escapar de algo que acechaba en el suelo. Pero, ¿escapar de qué? No había señales de lucha, ni huellas de animales grandes o de otras personas alrededor de los cuerpos o de la tienda. La búsqueda continuó. 300 metros más arriba desde el cedro, en dirección a la tienda, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov, el líder. Estaba tumbado boca arriba, con una rama en una mano y su rostro orientado hacia la tienda. Parecía como si hubiera estado intentando regresar. Cerca de él, a unos 180 metros, yacía Rustem Slobodin. Tenía una pequeña fractura en el cráneo, aunque la causa oficial de su muerte, al igual que la de Dyatlov y los dos junto al cedro, se dictaminó como hipotermia. Slobodin también parecía haber estado arrastrándose de regreso hacia la tienda. Unos 150 metros más allá, encontraron a Zinaida Kolmogorova. Su cuerpo estaba en una postura similar, congelada en un último y desesperado intento por alcanzar la seguridad de la lona que habían abandonado. Hasta este punto, la tragedia, aunque extraña por las circunstancias de la huida de la tienda, podría atribuirse, con cierta dificultad, a un pánico inexplicable seguido de una muerte por congelación. Quizás una pequeña avalancha, aunque la pendiente no era muy pronunciada y la tienda no estaba completamente sepultada, ni había signos claros de un gran deslizamiento de nieve. Quizás el estruendo de un avión militar volando bajo, o un fenómeno natural poco común que los asustó. Pero lo que vendría después haría que estas teorías parecieran infantiles. Tuvieron que pasar más de 2 meses, hasta principios de mayo, para que los 4 excursionistas restantes fueran encontrados. El deshielo primaveral reveló su tumba improvisada. Estaban en un barranco, a unos 75 metros del cedro, sepultados bajo 4 metros de nieve. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente siniestro, donde las preguntas se multiplican y las respuestas oficiales comienzan a sonar huecas, insuficientes, casi como un insulto a la inteligencia. Lyudmila Dubinina fue encontrada arrodillada, con el rostro contra una roca. Le faltaban los ojos, la lengua, parte de los labios y tejido facial. Semyon Solotaryov también tenía las cuencas de los ojos vacías. Nikolai Tibeaux-Brignoye presentaba una fractura craneal severa, descrita como compatible con el impacto de un coche a gran velocidad. Alexandr Kolevatov tenía deformidades en el cuello y la cabeza. Dubinina y Solotaryov tenían además múltiples costillas fracturadas, unas lesiones internas masivas que, según los forenses, requerían una fuerza descomunal para producirse, comparable a la de una explosión o un atropello. Lo más desconcertante era que estas terribles heridas internas no siempre se correspondían con daños externos significativos. No había grandes hematomas o heridas abiertas que explicaran la magnitud del trauma interno.
Era como si hubieran sido aplastados por una fuerza invisible y selectiva. El informe forense inicial dictaminó que la mayoría de los excursionistas murieron de hipotermia. Pero para los 4 encontrados en el barranco, se habló de una fuerza natural desconocida y sobrecogedora. ¿Qué tipo de fuerza natural puede causar tales lesiones internas selectivas sin apenas dejar rastro externo, y hacer que a algunas víctimas les falten partes blandas del rostro? Los animales carroñeros podrían explicar lo de los ojos y la lengua si los cuerpos hubieran estado expuestos durante mucho tiempo. Pero el estado de conservación y el hecho de que estuvieran bajo metros de nieve planteaban dudas. Además, ¿cómo explicar las fracturas masivas? ¿Una avalancha podría causar fracturas, pero de esa manera tan específica? ¿Y por qué no había signos externos proporcionales? La investigación oficial se cerró rápidamente, en mayo de 1959, apenas 3 meses después del hallazgo de la tienda. La conclusión fue lacónica: los excursionistas murieron debido a una fuerza natural elemental irresistible que no pudieron superar. Los archivos del caso fueron clasificados como secretos y enviados a un archivo especial. El acceso público a la zona de la tragedia fue prohibido durante 3 años. Esta rapidez, esta vaguedad en la conclusión, y el secretismo inmediato, fueron las primeras señales de que algo no encajaba. Era como si las autoridades soviéticas quisieran dar carpetazo al asunto lo antes posible, enterrar las preguntas incómodas junto con los cuerpos de los jóvenes. ¿Por qué tanto secretismo si solo fue un trágico accidente natural? ¿Qué era esa fuerza natural elemental irresistible? ¿Por qué no darle un nombre más concreto si se conocía? A menos, claro, que no se conociera, o peor aún, que se conociera pero fuera inconfesable. Algunas prendas de vestir de los excursionistas, especialmente las de los encontrados en el barranco, presentaron niveles bajos de radiación beta. No lo suficientemente altos como para ser la causa directa de la muerte, pero sí lo suficientemente anómalos como para levantar cejas. ¿De dónde provenía esa radiación? ¿Estuvieron expuestos a algo antes de morir? La zona no era conocida por contaminación radiactiva natural. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre pruebas militares secretas, quizás un accidente nuclear o el rastro de algún tipo de armamento experimental. Además, durante el periodo en que los excursionistas estaban en la montaña, otros grupos de excursionistas y habitantes locales de los Urales del norte informaron haber visto extrañas esferas o luces anaranjadas flotando en el cielo nocturno. ¿Eran meteoritos? ¿Fenómenos atmosféricos? ¿O quizás estaban relacionados con esas posibles pruebas militares? Lev Ivanov, el fiscal jefe de la investigación en 1959, admitiría muchos años después, en la década de 1990, cuando la Unión Soviética se desmoronaba y algunos secretos comenzaban a salir a la luz, que él y otros funcionarios fueron presionados por altas autoridades regionales para cerrar el caso rápidamente y descartar cualquier explicación que no fuera natural. Ivanov también mencionó estas esferas brillantes, sugiriendo que podrían haber tenido algo que ver con la tragedia, aunque en su informe oficial no se atrevió a incluirlas. Afirmó que se le ordenó clasificar los hallazgos y olvidar las luces voladoras. El comportamiento de los excursionistas esa noche fue errático y autodestructivo. Cortar la tienda desde dentro, huir sin ropa de abrigo ni calzado en pleno invierno ártico, separarse en la oscuridad, todo apunta a un pánico extremo. Pero, ¿pánico a qué? Si hubiera sido una avalancha, ¿por qué no todos los cuerpos presentaban el mismo tipo de trauma? ¿Y por qué algunos intentaron regresar a la tienda si el peligro ya había pasado o estaba allí? La teoría del desnudo paradójico, un fenómeno real en casos de hipotermia severa donde la víctima siente un calor repentino y se quita la ropa, podría explicar por qué algunos estaban semidesnudos. Pero no explica la huida inicial, ni las terroríficas heridas internas de los últimos 4. Tampoco explica por qué rasgaron la tienda desde adentro en lugar de usar la salida normal. Las familias de las víctimas nunca aceptaron la explicación oficial. Yuri Yudin, el superviviente, dedicó gran parte de su vida a intentar descubrir la verdad, convencido de que sus amigos no murieron simplemente por una fuerza natural. La sensación de que el gobierno soviético ocultaba algo, de que la verdad era demasiado inconveniente o demasiado terrible para ser revelada, se hizo cada vez más fuerte con el paso de los años.
Los secretos inconfesables del paso Dyatlov no eran solo las causas exactas de la muerte, sino quizás la naturaleza de la propia investigación y las razones de su encubrimiento. Estaban ocultando algo más que la incompetencia, estaban ocultando algo que, de saberse, podría haber tenido consecuencias mucho mayores. Y esas preguntas, esas sospechas, solo crecerían con el tiempo, alimentadas por el silencio y la opacidad de un régimen que era experto en guardar secretos. La montaña muerta se había cobrado 9 vidas, pero también había dado a luz a uno de los misterios más persistentes y perturbadores del siglo XX, un misterio que seguía esperando ser desvelado, pieza por pieza, capa por capa de nieve y desinformación. La conclusión oficial de que una fuerza natural elemental irresistible había acabado con la vida de los 9 excursionistas en el paso Dyatlov era, para muchos, una forma deliberadamente vaga de cerrar un caso lleno de detalles inconvenientes y preguntas sin respuesta. El secretismo que rodeó la investigación, la clasificación de los archivos y la prohibición de acceso a la zona durante años, no hicieron más que alimentar la idea de que el gobierno soviético tenía mucho que ocultar. ¿Pero qué podía ser tan terrible, tan inconfesable, como para justificar tal nivel de opacidad? Profundicemos en las heridas. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov sufrieron fracturas masivas en el pecho. Los informes forenses especificaron que estas lesiones eran consistentes con las producidas por una onda expansiva o una gran presión, similar a ser golpeado por un coche. Sin embargo, crucialmente, los médicos señalaron la ausencia de daño significativo en los tejidos blandos externos. Es decir, costillas rotas, órganos internos posiblemente dañados, pero sin los moretones extensos o heridas abiertas que uno esperaría de un trauma tan brutal. Nikolai Tibeaux-Brignoye sufrió una fractura craneal múltiple y compleja, también descrita como resultado de una fuerza tremenda. Como una avalancha, la explicación natural más socorrida, podría causar tales daños internos masivos y selectivos sin dejar marcas externas proporcionales en todos los casos. Las avalanchas pueden matar por asfixia o por el impacto de bloques de nieve dura o rocas, pero la especificidad y la naturaleza interna de algunas de estas lesiones eran, cuanto menos, peculiares. Y luego estaba el asunto de los ojos y la lengua faltantes en Dubinina y Solotaryov, y los ojos en el caso de Kolevatov, según algunas fuentes, aunque esto último es menos consistente en los informes. La explicación común es la depredación por pequeños animales carroñeros. Es plausible, ya que estas partes blandas son vulnerables. Sin embargo, los cuerpos fueron encontrados bajo varios metros de nieve, lo que dificultaría el acceso a dichos animales. Además, si los animales tuvieron tiempo de llegar a esas partes, ¿por qué no había más signos de carroña en otras áreas expuestas de los cuerpos o en los otros cadáveres encontrados antes? Algunos investigadores sugirieron que estas partes fueron extraídas, lo que añade un matiz aún más macabro al asunto. Pero, ¿por quién y por qué? No había evidencia de intervención humana en ese sentido, al menos no de forma clara. La radiación detectada en algunas prendas de vestir sigue siendo un enigma. Aunque los niveles no eran letales, su presencia es anómala. Se ha especulado que los excursionistas podrían haber tropezado con desechos radiactivos de alguna prueba militar secreta, o que una fuente de radiación estuvo involucrada de alguna manera en el evento que los llevó a la muerte. La Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría, y los Urales eran una región industrial y militarmente sensible, con varias instalaciones secretas, incluyendo plantas de producción de plutonio como Mayak, aunque ésta se encontraba a cientos de kilómetros al sur. ¿Podría haber habido pruebas de armamento radiológico o incluso un accidente con un dispositivo nuclear táctico en una zona más remota de lo que se admitía? Si los excursionistas fueron testigos accidentales o víctimas de tal evento, el motivo para un encubrimiento masivo sería evidente. La contaminación radiactiva, por pequeña que fuera, en los cuerpos de civiles, causada por actividades militares secretas, habría sido un escándalo de proporciones mayúsculas. Recordemos las declaraciones posteriores de Lev Ivanov, el investigador principal. En los años 90, Ivanov relató que durante la investigación en 1959, él y su equipo notaron que el contador Geiger que llevaban registraba niveles de radiación elevados en la zona del campamento y en algunas de las pertenencias de las víctimas. También insistió en el tema de las esferas voladoras brillantes que fueron vistas por múltiples testigos en la región durante ese periodo. Ivanov llegó a creer que estas esferas eran la causa directa de la muerte del grupo Dyatlov.
En un artículo que escribió para un periódico kazajo, afirmó: sospechaba entonces y estoy casi seguro ahora que estas esferas voladoras brillantes tenían una conexión directa con la muerte del grupo. Sugirió que algún tipo de energía desconocida emitida por estas esferas pudo haber causado el pánico y las heridas. Por supuesto, esta era su especulación décadas después, pero el hecho de que el investigador principal albergara tales dudas y creyera en una influencia externa no natural es significativo. También afirmó que altos funcionarios del Partido Comunista le ordenaron explícitamente que omitiera cualquier mención a ovnis o fenómenos inexplicables y que cerrara el caso atribuyéndolo a causas naturales. Si esto es cierto, es una prueba directa de un encubrimiento deliberado. Consideremos las teorías que el gobierno soviético podría haber querido suprimir. La teoría de una prueba de armas es una de las más persistentes. No necesariamente un arma nuclear explotando, sino quizás armas de conmoción, sónicas o de pulso electromagnético que pudieran causar pánico, desorientación y lesiones internas sin muchos rastros externos. Si los excursionistas se adentraron inadvertidamente en una zona de pruebas militares secretas, podrían haber sido víctimas directas del arma o eliminados posteriormente por personal militar para asegurar el secreto. Esto explicaría las heridas extrañas, la huida de la tienda y el subsiguiente encubrimiento. El problema con esta teoría es la falta de evidencia directa, como restos de armamento o testimonios creíbles de personal militar involucrado. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando un estado totalitario tiene todos los medios para borrar cualquier rastro. Otra posibilidad, aunque más especulativa, es el encuentro con algo que no encajaba en la comprensión del mundo de 1959. La mención de ovnis por Ivanov no puede descartarse por completo si consideramos los numerosos avistamientos reportados. ¿Podría un encuentro cercano con una tecnología desconocida haber provocado el pánico y las muertes? Esto suena a ciencia ficción para muchos, pero en el contexto de un encubrimiento oficial, donde se desecha la explicación más simple, accidente natural, por ser insuficiente, todas las posibilidades, por extrañas que parezcan, merecen ser consideradas y explican mejor los hechos. Un gobierno enfrentado a un fenómeno que no puede explicar ni controlar, ciertamente tendría motivos para ocultarlo. También se ha hablado de la posibilidad de una operación de inteligencia fallida. Semyon Solotaryov, el miembro mayor y más misterioso del grupo, tenía tatuajes que algunos interpretaron como de origen militar o incluso carcelario. Y su inclusión de último momento en la expedición ha sido objeto de escrutinio. Algunos han teorizado que Solotaryov, y quizás Kolevatov y Krivonisenko, quienes trabajaron en instalaciones secretas, podrían haber estado involucrados en una misión encubierta para encontrarse con agentes extranjeros o entregar material sensible, y algo salió terriblemente mal. Quizás fueron interceptados por otra facción de la inteligencia soviética o por agentes enemigos. En este escenario, los otros excursionistas serían simplemente daños colaterales, testigos desafortunados. Una vez más, es una teoría difícil de probar, pero explicaría el secretismo y la naturaleza inconfesable de la verdad. La reapertura del caso en 2019 por las autoridades rusas, más de 60 años después, pareció ofrecer un rayo de esperanza para una resolución definitiva. Sin embargo, la conclusión de esta nueva investigación fue, para muchos, decepcionante y predecible. Se dictaminó que una avalancha fue la causa principal, combinada con la poca visibilidad y el frío extremo. Se argumentó que una avalancha de placa, un tipo específico de deslizamiento de nieve, pudo haber golpeado la tienda, causando pánico y algunas de las lesiones iniciales, y obligando al grupo a huir. Las fracturas más severas de los 4 encontrados en el barranco se atribuyeron a una caída posterior en la nieve profunda y compacta del barranco, o al peso de la nieve acumulada sobre ellos. La falta de ojos y lengua se atribuyó definitivamente a la fauna. La radiación se consideró insignificante y posiblemente debida a la exposición a minerales naturales o a la lluvia radiactiva global de las pruebas nucleares atmosféricas de la época. Si bien la teoría de la avalancha de placa es científicamente plausible y explica algunos aspectos del incidente, como la necesidad de cortar la tienda para salir si la entrada estaba bloqueada por nieve, sigue sin abordar satisfactoriamente todas las anomalías. ¿Por qué las huellas que salían de la tienda parecían calmadas al principio, en fila india, y no las de personas huyendo de una avalancha inminente?
¿Por qué la tienda no estaba completamente aplastada o enterrada si la avalancha fue lo suficientemente fuerte como para causar pánico y lesiones? ¿Por qué algunos miembros intentaron regresar a la tienda? Y como una caída en el barranco, incluso sobre nieve dura, podría replicar con tanta precisión las lesiones internas masivas sin daños externos significativos, descritas por los forenses de 1959 como comparables a un atropello? Además, la conclusión de 2019 no aborda convincentemente las acusaciones de encubrimiento por parte del investigador original, Lev Ivanov, ni los testimonios sobre las esferas luminosas. Simplemente se descartan o se ignoran. Para los escépticos, esta nueva conclusión parece más un intento de cerrar definitivamente el caso con una explicación natural y aceptable, barriendo bajo la alfombra las persistentes preguntas sobre la posible implicación de factores humanos o tecnológicos desconocidos. Es como si, incluso hoy, ciertos aspectos de la tragedia siguieran siendo inconfesables. Entonces, ¿qué secretos inconfesables escondió realmente la investigación oficial de 1959? El primer secreto, y el más obvio, es la propia insuficiencia de su conclusión. La fuerza natural elemental irresistible era una admisión tácita de ignorancia o, peor aún, una tapadera. El segundo secreto podría ser la presencia y actividad militar no reconocida en la zona. Si una prueba de armamento salió mal o si los excursionistas fueron testigos de algo clasificado, el Estado soviético habría tenido todos los motivos para silenciar la verdad, alterar pruebas y dirigir la investigación hacia una conclusión inofensiva. Las trazas de radiación y los testimonios de las luces en el cielo apuntan en esta dirección. Un tercer secreto podría ser la propia incompetencia o incluso la implicación accidental de las autoridades en la muerte de los jóvenes. Quizás una operación de búsqueda y rescate inicial mal gestionada, o un encuentro con guardias fronterizos o personal de alguna instalación secreta que se salió de control. Cualquier cosa que pusiera en entredicho la imagen de un Estado eficiente y protector de sus ciudadanos sería motivo de encubrimiento. Y el secreto más profundo, el verdaderamente inconfesable, podría ser el encuentro con un fenómeno que desafiaba la comprensión de la época, ya fuera tecnológico, ovnis, como sugirió Ivanov, o natural pero extremadamente raro y aterrador, cuya admisión pública habría causado pánico o revelado la vulnerabilidad del Estado ante lo desconocido. Lo que parece claro es que la narrativa oficial de 1959 fue una simplificación, una omisión deliberada de hechos inconvenientes. Los excursionistas del Paso Dyatlov no solo lucharon contra el frío y la naturaleza salvaje esa fatídica noche. Parece que también se encontraron con algo más. Algo que aterró a estos jóvenes experimentados hasta el punto de hacerles abandonar la seguridad relativa de su tienda para enfrentarse a una muerte casi segura en la helada oscuridad. Y ese algo fue lo suficientemente alarmante para las autoridades soviéticas como para sellar los archivos durante décadas, para intimidar a los investigadores y para promover una explicación que, como la nieve de los Urales, cubría mucho pero revelaba poco. El gobierno soviético, y quizás incluso el ruso actual, no quería que supiéramos la verdadera extensión de su secretismo militar, o la posibilidad de que sus ciudadanos pudieran ser víctimas colaterales de sus experimentos, o que simplemente no tuvieran todas las respuestas ante fenómenos extraños ocurridos en su vasto territorio. El secreto inconfesable no es solo lo que mató a los excursionistas, sino el miedo de un sistema a admitir sus fallos, sus actividades ocultas o su ignorancia. La verdad completa del Paso Dyatlov sigue enterrada, no solo bajo la nieve, sino bajo capas de desinformación y expedientes clasificados. Y mientras esas capas no se retiren por completo, la pregunta que ocultaron, seguirá resonando, tan inquietante y persistente como el viento en la montaña muerta. Y así, el misterio del Paso Dyatlov persiste, lleno de preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos obligan a cuestionar lo que nos cuentan. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros y quieres seguir explorando los enigmas más oscuros de nuestro mundo, dale me gusta a este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.